Vamos a esperar ahí un minutito o dos a ver si entra alguien más y ahí, si no, arranco. Vos ya pusiste a grabar, Vicky, bueno, genial. Ahora voy a probar compartir pantalla, así ya estamos. Ahí ven la pantalla mía. Sí, sí, la vemos. Ah, bueno, genial, gracias Gonzalo. Así ya me espero 2 minutos por si se mete alguien más y largo. Bueno, voy a arrancar. Buenas tardes, ¿cómo les va? A los que me están escuchando ahora, a los que me van a ver y escuchar después más tarde, quizás por diferido. Les quería dar la bienvenida, agradecer por supuesto a todo el equipo de HIT, con quienes ya hace varios años venimos trabajando en un partnership, hoy virtual por supuesto, y hace un tiempo ya, y por un tiempo largo quizás, esperemos que no tanto, juntos armando webinars, programas, cursos, siempre trabajando con este tema del mind training, el entrenamiento de la mente, el mindfulness y entender, bueno, en este webinar vamos y voy a hablar de Big Data humano, cómo entender la mente para acceder a nuevos potenciales. Mi nombre es Fede García Berro, una breve introducción para que conozcan un poco de dónde vengo, quién soy. Yo soy socio cofundador de la consultora Sixma, es una consultora que se dedica ya hace más de 10 años en la región LATAM y en España a lo que es el modelo de liderazgo consciente, que es nuestra especialidad. Trabajamos con líderes, desarrollo de equipos de alto desempeño, cambio cultural, entrenando equipos directivos, a líderes, a gerentes, a managers, en este tema de poder ampliar y trabajar con la conciencia como un skill, como una habilidad, para poder integrar esto que nosotros decimos humanidad y efectividad, llámese también hoy performance y bienestar. Esta cuestión de la conciencia sería entender que ampliando la conciencia tenemos acceso a mayor información, tanto interna como de los demás, como del entorno. Con esa mayor información, la conciencia también expandida o entrenada hace que podamos procesar la información de una manera virtuosa para acceder a mayores potenciales y para desarrollar mayores capacidades. Trabajando mucho, desactivando, trascendiendo creencias y paradigmas limitantes. Yo vengo también, acá tienen algunas de las empresas que confiaron y confían en nosotros ya hace varios años. Muchas empresas están todavía trabajando con nosotros actualmente. Muchas empresas mandan a sus ejecutivos y profesionales a nuestros programas también online que estamos dando a partir del año pasado y algunas que ya empezamos a trabajar presencialmente ya a partir de este año. Yo vengo del deporte profesional hace tiempo, como digo yo, cuando era joven corría, abdominales, pelo, nada que ver ahora. Fui jugador profesional de tenis durante aproximadamente 12 años, estuve 5 años en el ranking mundial, llegué a estar 320 en la ATP. Ya en ese momento lo cuento siempre para explicar de dónde vengo y cómo desarrollé mi experiencia y conocimiento en el entrenamiento de la mente. Ya en ese momento, como yo era uno de los más bajos del circuito y realmente daba ventaja en términos de peso y de palanca, ya empecé a entrenar con mi coach y con mi psicólogo. Habíamos desarrollado todo un entrenamiento mental que tenía rituales, que tenía técnicas, que tenía método, como visualización, repaso mental, el tema de lo que se llama mindfulness para aprender a enfocar y a concentrar. Y ahí ya conocí de chico todas las capacidades que tenemos en la mente y el cerebro si los desarrollamos y los entrenamos.
Una vez que terminé mi carrera, me dediqué a lo que es comportamiento humano y sobre todo a la investigación de lo que es toda la mente. Me dedico y me dediqué los últimos 22 años a investigar, a actualizarme y probar distintas técnicas también de meditación con maestros orientales, maestros occidentales y entender todo lo que es estos entrenamientos. Hace 6 años me especializo y soy instructor en mindfulness y trabajo en esta matriz que es el entrenamiento de la mente. Y hace 4 o 5 años que investigo mucho a todo lo que se llaman esta nueva camada de científicos que integran ciencias como la neurociencia, la epigenética, la biología molecular, la física cuántica, y a partir desde esta mirada de la nueva ciencia y el comportamiento humano, hacen un gran aporte a todo lo que es el entendimiento de cómo se entrena la mente, para qué entrenarla, cuáles son los mejores métodos, cuáles son las mejores técnicas. Lo cual hoy tenemos a disposición una sabiduría y un conocimiento que para entrenar la mente y acceder a que, bueno, vemos en el título de hoy el Big Data humano, es decir, cómo acceder a esa enorme información que podemos tener los seres humanos, las personas, y que por ahí por falta de entrenamiento, conocimiento no, nos cuesta. Entonces la idea es decir, bueno, estamos en una era que también se llama la era de la mente y del cerebro, si bien estamos cruzados y atravesados por la cuarta revolución industrial, que es la digital tecnológica, también a esta era se le llama la era de la mente y del cerebro por la cantidad de información y conocimiento que estamos obteniendo. Justamente la tecnología nos abre este campo de acceso a mucha sabiduría y conocimiento acerca de la mente y cerebro. Por ejemplo, para que sepan, hace unos años, y perdón, antes de pasar al próximo slide, y entender también algunas preguntas que me parece como disparadoras de pensamiento para que se lleven, de, por ejemplo, ¿por qué sabemos tan poco de un instrumento que usamos tanto? Es decir, mente y cerebro son, de alguna forma, nuestra interfase con la realidad, es el lugar donde se depositan y nacen nuestros pensamientos, creencias, paradigmas, percepción. Usamos la mente y el cerebro para casi todo, y decir, bueno, ¿por qué hasta ahora recién estamos empezando a darnos cuenta del potencial que tenemos ahí? Entonces decir, bueno, la primera pregunta, ¿por qué sabemos tan poco? ¿Y cuáles serían las barreras culturales que nos impiden por ahí conocer y entrenar la mente como pensamientos para poder abrir y expandir el campo de posibilidades que tenemos y por ahí, o quizás no los estamos usando porque o no sabemos o no nos dijeron o paradigmáticamente o culturalmente todavía quizás no estemos acostumbrados? U otra pregunta que me nace es por qué damos por obvio que utilizamos de forma correcta las capacidades mentales cerebrales, que cuando te pones a entender y a conocer mente y cerebro te das cuenta que no es así. No las estamos utilizando a veces de forma correcta, o mejor dicho, podría ser posibilitante. Hay mucho de la mente y del cerebro que lo estamos usando de forma limitante. Entender y empezar a comprender esto nos va a dar todo un paneo y un panorama que nos va a ayudar justamente a desarrollar nuevas capacidades. Entonces, un hecho que también es importante conocer es que hace 30, 40, 50 años, ciencia y espiritualidad se han unido, y esto es un hecho importante en nuestra historia, de que los científicos y las personas que se dedicaban a la meditación, por ejemplo, acá vemos a dos Richard, a la derecha Richard Davidson, científico, a la izquierda Richard Mathieu, monje budista. Literalmente todos estos científicos estudiaron a todos estos grandes meditadores, o como se los llama, meditadores olímpicos, para saber cómo trabajaban, cómo meditaban, cómo trabajaban el cerebro y la mente, por qué estas personas tenían cualidades como la resiliencia y el control emocional, tenían una paz y una tranquilidad distinta, la capacidad de hacer foco, una actitud totalmente compasiva hacia los demás, y un montón de rasgos y sesgos positivos que lograban a través de la meditación. Y de acá nace, por ejemplo, lo que es el mind training, que es la meditación, entre comillas, importada de Oriente con distintas técnicas y métodos, como puede ser el mindfulness, y este conocimiento que la neurociencia otorga, que nos habilita, por un lado, a entender más la mente del cerebro, y también este conocimiento lleno de sabiduría, este conocimiento milenario, ancestral, que ha pasado por grandes maestros, filósofos, eruditos y sabios, que han traído grandes verdades que están llenas de virtud y potencial, pero que nos es difícil poner en práctica. Y nos es difícil poner en práctica porque tenemos guardado en la memoria muchos rasgos y sesgos limitantes
Y acá donde viene el entendimiento y el posible entrenamiento de la mente para acceder a nuevos potenciales. Yo voy a estar exponiendo y después si quieren me hacen algunas preguntas al final de la exposición. Entonces, bien, entender que el Mind Training es como un gimnasio mental, que distintas técnicas y métodos desarrollan distintas zonas del cerebro, que tenés como un gimnasio donde trabajás bíceps, cuádriceps, abdominales, espalda. Bueno, la mente es lo mismo. Distintas técnicas, distintos métodos hacen desarrollar distintas zonas del cerebro y de esas zonas del cerebro desarrolladas nacen nuevas cualidades y capacidades. Por supuesto, esto no es mágico, no hay secretos, tiene que haber mucho entrenamiento y sostenido en el tiempo, con distintas técnicas. Y acá vemos, por ejemplo, para que tengan idea, a los que les gusta la data y la información, acá este es uno de los programas de entrenamiento de la mente más serios que se han hecho. Creo que fue en el 2015, 2016, si no me equivoco. Fue todo un tiempo que se llevó a cabo a través de un grupo de especialistas en meditación, psicoterapeutas y científicos de Oriente y de Occidente. Se juntaron aproximadamente 40, 50 personas bajo el liderazgo de Tania Singer, que es una psicóloga y neurocientífica alemana, y armaron un proyecto. Con este proyecto armaron un entrenamiento de la mente de 1 año a 300 personas con un seguimiento muy riguroso, con muchos testeos, investigaciones a cada uno de ellos, en donde después, por ejemplo, acá se puede ver al final del camino, uno de los participantes podemos ver en estas zonas coloreadas cómo algunas zonas del cerebro se han engrosado. ¿Qué significa engrosado? Significa que hay más redes neuronales, significa que hay más materia gris, y esto quiere decir que esa zona del cerebro, al engrosarse, permite el desarrollo de habilidades y cualidades, como habíamos visto en estos grandes meditadores o los meditadores olímpicos, como se llaman. Entonces, bien, para entender la mente también esto es decir, bueno, ¿cómo entender a la mente para desarrollar nuevos potenciales? Entendamos cerebro-mente haciendo una analogía con un sistema digital tecnológico. Imaginémonos una computadora, una notebook. Nosotros cuando compramos una notebook viene con una maquinaria que es el hardware, así como la compras. Ese hardware es el inicio, pero solo con ese hardware cuando compras una computadora no sirve o no está potenciado hasta que no le pones un sistema operativo, que acá es donde entra. El hardware sería en nosotros, para hacer una analogía, como lo que fuera nuestro cuerpo, donde también está el cerebro. El sistema operativo podría ser la mente. Entonces acá donde viene la mente como un sistema operativo para nosotros en nuestra biología humana, el sistema operativo es la mente, el hardware es el cuerpo y el cerebro, y después todos los programas que se le pueden ir agregando a una computadora o a una notebook, que serían las capacidades que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Pero acá es importante detenerse en el sistema operativo de una computadora, que es el que hace que se potencie el hardware y el que hace que podamos instalar nuevos programas. Lo mismo en nosotros. Esto ayuda mucho a entender a la mente. La mente es el sistema operativo nuestro. A partir del desarrollo de la mente, el crecimiento de la mente, una mente entrenada tiene un sistema operativo completamente distinto a una mente no entrenada. Y acá vamos a hablar de esto de sistema operativo cerrado, sistema operativo abierto. Entonces, en esta analogía, pensemos que en la evolución de la mente, de lo que podemos decir 1.0 a 3.0, en esta evolución es como pasar de un sistema operativo cerrado a un sistema operativo abierto. Entonces, entrenando la mente, entendiendo cómo se entrena, podemos lograr nuevas capacidades potenciales y habilidades. Y pasar de lo que sería, por ejemplo, acá, de un Windows, a agregarle, por ejemplo, o actualizar una computadora con un Linux. Que entonces la computadora anda mejor, está más abierta al ecosistema digital, tiene otras funciones que por ahí no la tiene un sistema tan cerrado. Entonces, acá donde podemos, en esta mente, lo que nosotros llamamos esta mente actualizada y este sistema operativo, lo llamamos mente mindful, porque se utiliza las capacidades de otra manera, y acá tenemos algunas capacidades y habilidades que se pueden potenciar, que pertenecen a este Big Data. A mayor información, a este Big Data humano, mayor información, mayor conocimiento, entrenamiento, y con esto desarrollo de nuevas capacidades como puede ser agilidad, adaptabilidad, enfoque, estabilidad, claridad, caring y resiliencia. Que de alguna manera también estas capacidades, si las pensamos y las vemos, corresponden a todas las nuevas habilidades que nos está exigiendo este mundo
nuevo, complejo, ambiguo, incierto y veloz como es este mundo VICA que dicen. Entonces, lo más importante también para entender en esta actualización de la mente sería que la mente mindful, esta mente actualizada, entrenada, tiene esta conexión. Es una mente que tiene esta capacidad de conectar. Nosotros, como entes biológicos que somos, y nuestra biología, de alguna manera somos como antenas. Nuestra biología es una antena que puede captar información del exterior y que puede conectar con el exterior. Sería como imaginarse las ondas de radio. Las ondas de radio viajan por el aire y llegan al aparato y después suenan en el aparato, pero viajan por el exterior, el aparato las capta. Nosotros somos aparatos biológicos que podemos captar también información. Entonces, pero esta información requiere de una mente actualizada. ¿Y con qué conectaríamos? Así como una computadora, cuando vos escribís, te metés adentro de una computadora, entras en internet, ponés la clave Wi-Fi y conectás, perdón, con internet, accedes a la nube y en la nube tenés toda el Big Data, el famoso Big Data que te permite tener todo tipo de información a alta velocidad en todo momento. Acá es lo mismo, esta mente actualizada, entrenada, trabajada, tiene esta conexión con el Big Data humano, que es la conciencia. Acá aparece una palabra que es importante entender, que es este campo de información que tiene sabiduría, virtud y potencial. La conciencia la que nos puede permitir en esta conexión mente-conciencia, podemos bajar, así como bajamos de la nube información y hasta la podemos guardar y archivar, podemos bajar en conexión con la conciencia, que es una fuente de sabiduría, virtud y potencial, que sería todas estas grandes verdades o sabidurías que han bajado maestros, eruditos, sabios, filósofos y pensadores a lo largo de la humanidad, pero que a veces no la podemos poner en práctica porque no tenemos la mente desarrollada. Primero para conectar y segundo para ponerlo en práctica. Y acá viene esta analogía para aprender que una de las cosas que tenemos que saber a partir de toda esta información es aprender a conectar. Ahora después podemos ver qué cosas nos pueden, técnicas o métodos nos podrían ayudar a conectar. Pero es muy importante entender esto, que esta mente mindful, esta mente actualizada, hace conexión con la conciencia, accede al Big Data humano y acá hacemos una expansión de nuestro yo. Entonces acá accedemos a más virtudes, más potenciales y más capacidades. Pero para eso tenemos que entrenar a la mente. Y acá tenemos una frase de Einstein que ejemplifica o clarifica esto. Acá él habla de que la mente, que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente y que hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Acá cuando él habla de mente intuitiva sería esta mente actualizada que hablamos nosotros que conecta y tiene esta capacidad de conexión. Entonces acá accedemos a todo este campo. Lo que pasa es que justamente en la sociedad en la que hemos nacido, en este sistema operativo cerrado, porque lo hemos heredado culturalmente, nosotros lo tenemos al revés. Nosotros ponemos todo el foco en la mente racional y nos olvidamos de la mente intuitiva, nos hemos olvidado de desarrollar la mente intuitiva. Entonces acá, esta mente intuitiva es la mente que tiene esta capacidad de conectar. Y para eso hay que hacer un entrenamiento y empezar a poner a la mente racional en su lugar y a la mente intuitiva en su lugar. Es como hacer un enroque, que la mente intuitiva sea la directora del juego y la mente racional sea la operativa y ejecutiva, pero no la directora. Lo que pasa es que nosotros hacemos al revés y así a veces nos va. Por eso tanto estrés, tanta sobrepreocupación, ansiedad, ataques de pánico, depresión, burnout, todo lo que estamos padeciendo en esta sociedad moderna es producto de una mente no entrenada, es producto de la mente racional mal entrenada, si lo podemos decir de alguna manera. Bien, ¿y cuál es la amenaza entonces principal de una computadora? Si seguimos haciendo la analogía, la amenaza principal de una computadora, ya lo saben todos, es el famoso virus. Entonces, nuestro sistema biológico, ¿sí? Así como una computadora tiene un virus, nosotros también tenemos un virus. Este virus son los programas mentales limitantes y disfuncionales guardados en la memoria. Entonces, nosotros tenemos en nuestro disco rígido, así como puede haber en algún lugar de una computadora metido un virus,
nosotros tenemos guardado en nuestro disco rígido, por herencia cultural, programas mentales limitantes disfuncionales que venimos repitiendo, que los hemos copiado, culpa de nadie, herencia cultural, evolución humana, pero que no nos permiten desarrollar todo nuestro potencial. Este virus, en el sistema operativo cerrado con el cual de alguna manera nacimos todos los que estamos hoy, que tenemos entre, no sé, podríamos decir entre 15 años y 70, 80, ¿sí? Tiene poca defensa. Tiene poca defensa porque ya hemos sido educados con este virus y con estos programas mentales limitantes. Que lo vuelvo a repetir, no tiene nada de malo. Simplemente estamos evolucionando y nos estamos dando cuenta de que ahora podemos hacer algo con esto, que ese es el punto de inflexión. Entonces, entender, por ejemplo, que en estas carpetas, si vos te metés, abrimos un cerebro nuestro, nos metemos en el disco rígido y empezamos a mirar las carpetas, te vas a dar cuenta que hay programas como el victimismo, como la escasez, como la rigidez, como acá que no lo veo, perdón, como la falsedad, o programas como pueden ser, segundo, la separación o el enojo. Entonces, y hay muchos más, podríamos hacer carpetas y carpetas y carpetas. Ahora, justamente, si podemos empezar a ver estas carpetas, que esto es parte del entrenamiento, primero ser consciente de que existen, después saber reconocerlas en nosotros y ahí empezar a desactivarlas con entrenamiento mental. Pero estas carpetas sin entrenamiento, en el piloto automático de nuestra vida, si seguimos corriendo la carrera sin parar, entrenar y desarrollar una mente actualizada, estas carpetas van a seguir estando y estas carpetas justamente se transforman después en creencias, hábitos, costumbres, comportamientos y actitudes. Entonces la idea es decir, bueno, este virus que se cuela, interfiere y hackea nuestro potencial y nos limita, lo que tenemos que hacer nosotros es hackearlo antes. La manera de hackear a este virus es con entrenamiento de la mente. Me le adelanto para observarlo, para darme cuenta y con un entrenamiento mental empezar a trascenderlo y empezar a desarrollar justamente el opuesto, del victimismo a la responsabilidad, de la escasez a la abundancia, de la rigidez a la flexibilidad, del enojo a la satisfacción o la alegría. Y es un de hacia que se hace entrenando. Porque si no, lo que va a pasar, por ejemplo, para los que no conocen y los que ya lo conocen, bueno, hacer un repaso, sino cuando no lo sabemos observar todo esto, cuando no podemos verlo, entrenarlo, podemos ser víctimas de nuestro seteo cerebral, por ejemplo, basado en supervivencia, que en algún momento se le llamaba cerebro reptiliano. Entonces nosotros tenemos todos, entre comillas, un reptil adentro. Seguimos siendo animales en evolución. No tiene sentido ignorarlo, sino más bien ponerlo sobre la mesa y somos seres instintivos, emocionales y también pensantes, pero también somos instintivos. Entonces ese instinto de supervivencia, muchas veces cuando la mente no está entrenada, este cerebro actúa solo por instinto y no lo podemos parar. Y hoy sucede lo que yo digo que es una bomba de tiempo para nuestra efectividad y nuestro bienestar, es que se nos junta el seteo cerebral basado en supervivencia, primitivo que ya tenemos de hace millones de años como especie en evolución, más las competencias nuevas como el pensamiento. Entonces tenemos pensamientos que machean con el cerebro reptiliano y ahí estamos todo el tiempo psicológicamente en un estado de ataque y defensa constante. Por eso tanto estrés, ansiedad y preocupación que tenemos en estos días. Y también otra de las tantas es que podemos caer y ser víctimas o caer en la trampa de nuestro seteo cerebral chipeado en negativo, porque también el cerebro, por supervivencia, siempre va a guardar las malas noticias porque tiene que estar decodificando la realidad y guardando todo lo que sea amenazante, preocupante, los enemigos, y tener que estar cuidándonos. Y para estar cuidándonos no puede estar guardando lo positivo, guarda lo negativo más que lo positivo. Entonces tenemos que hacer todo un esfuerzo de entrenamiento mental para enseñarle al cerebro a también guardar lo positivo, para enseñarle al cerebro a no reaccionar todo el tiempo con este seteo de supervivencia, para enseñarle al cerebro a tener una memoria con pensamientos que no macheen con el cerebro seteado en supervivencia, sino que nos demos cuenta que hay cosas que ya no tienen sentido estar mirándolas o pensándolas. Entonces, bien,
algunas distinciones de la mente mindful o de esta mente actualizada para entrenar. Es decir, bueno, ¿cómo entreno la mente? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué distinciones puedo hacer? Cuando tengo que entrenar la mente para tener una mente actualizada con estas capacidades que nombre, decir, bueno, ¿cómo la entreno? ¿De qué manera? Una manera puede ser el Agile Mind, que en muchas empresas, por ejemplo, se está trabajando todo esto de culturas ágiles, ¿sí? Metodologías ágiles, Agile Learning y todo. Pero para esto hay que tener una mente ágil, porque si no es como que el juego afuera nos va a superar adentro. Entonces, cuando empezás a entender el cerebro y la mente, te das cuenta que una mente ágil es difícil, porque la mente tiende mucho a la rigidez y a la resistencia. Entonces, ¿cómo entrenar o qué empezar a entender para tener una mente más ágil? ¿Qué distinciones? ¿Sí? Y una de las distinciones que nosotros lo trabajamos con principios, que son principios que contrarrestan al virus, es el principio que nosotros llamamos Big Bang. El Big Bang es un principio que contrarresta lo que nosotros de alguna forma decimos que es el Big Birra. ¿Qué sería el Big Birra? El Big Birra sería todos estos programas obsoletos que tenemos limitantes guardados en la memoria. Estos que hablamos, victimismo, escasez, rigidez, separación, enojo, falsedad y muchos otros. Empezar a entendernos de otra manera y empezar a trascender todos los comportamientos, actitudes, hábitos y costumbres que tenemos a partir de estos programas. Entonces, ¿con qué relacionar el Big Bang, este principio que contrarresta este virus? Con tres palabras que pueden ser tres ideas fuerza: expansión, el yo cuántico y energía creadora. ¿Qué significa esto? Significa entender que de alguna manera nosotros, ¿sí? En este universo en expansión, somos co-creadores de nuestra realidad, no somos observadores. Empezar a entender esto de qué significa ser creador de realidad o co-crear con la realidad. No tengo tanto tiempo para explicarlo con tanto detalle o profundidad, pero empezar a entender lo que significa aprender a crear. Aprender a crear en vez de copiar o aprender a crear en vez de reaccionar. En un mundo complejo, cambiante, donde todo está cambiando, aprender a nadar con el cambio y a estar a la altura del cambio y co-creando con el cambio es muy importante. Es decir, nosotros no estamos afuera de este juego de expansión del universo. Si el universo está en constante expansión, también entendamos nosotros que nosotros también estamos en constante expansión si queremos, que tenemos las capacidades o el instrumental para expandirnos. Porque si no vamos a estar padeciendo y chocando con una realidad compleja que está cambiando constantemente y muy incierta. Entonces es importante entender este yo cuántico. ¿Qué significa este yo cuántico? Que tenemos el ADN para crear y que vinimos con ese instrumental. Tenemos el ADN para crear y vinimos con ese instrumental. Tenemos la capacidad creadora. Dicho por un representante de esta nueva ciencia, el doctor Hawkins, me parece muy atinada esta frase para que la traigamos en este momento. La mente humana, como decíamos, individual, es como un terminal de ordenador conectado con una gigantesca base de datos. La base de datos es la conciencia misma y esta base de datos es el reino de la genialidad. Y como el ser humano participa de esa base de datos, cada uno de nosotros, por virtud de nuestro nacimiento, tenemos acceso a la genialidad. Y acá no confundamos genialidad con fama o genialidad con éxito económico. Genialidad significa que cada uno puede desarrollar y potenciar su mente y su cerebro porque tenemos acceso a este Big Data humano, que es la base de datos que dice la conciencia misma. Y en la conciencia misma es el reino de la genialidad porque está lleno de virtud, potenciales. Lo que pasa es que hay que aprender a entrenar la mente para conectar y acceder a este reino de la genialidad. Cada uno después lo manifestará como sea, porque lo vuelvo a repetir, no confundamos genialidad como fama y éxito económico, sino simplemente significa desarrollar al máximo potenciales y virtudes. Bien. Y esto de la energía creadora, es decir, vivimos en un universo de infinitas posibilidades basado en la abundancia, al cual entonces es importante entender esto. ¿Y cómo tenemos acceso? A través de nuestro cerebro y nuestra mente, pensamiento y conexión con la conciencia.
Bien, la segunda, para dejarles algunas, porque les dejo dos maneras de entrenar. Entonces, la primera, ¿cuál es? Entender esto del Big Bang. Tenemos el ADN y el instrumental para crear. Tenemos esta capacidad expansiva porque venimos de este universo y estamos adentro de este juego. La segunda nosotros lo llamamos en nuestro modelo de las 7 capacidades de una mente mindful, déjalo ser. ¿Qué significa déjalo ser? Déjalo ser viene a contrarrestar esta parte del virus de los programas mentales limitantes a los cuales nosotros lo llamamos BlackBerry. ¿Qué sería esto? El BlackBerry son esta matriz que tenemos y estos programas que nos llevan a la resistencia, a través del deber ser y a querer tener razón. Esta trilogía es letal porque nos provoca una mente altamente rígida e inflexible. Pensémoslo en un mundo cambiante, complejo, ambiguo e incierto. Tener una mente rígida e inflexible no machea, no pega, no empata. Y esto lo tenemos todos metidos en la memoria. El que cree o el que no cree, el que le gusta o no le gusta, porque es un seteo que viene de generación en generación. Es parte del sistema operativo cerrado de la mente 1.0. Entonces es importante entender la resistencia para poder salirnos de este circuito, practicar, entrenar y aprender a entrar en el circuito de la aceptación, que es otro circuito completamente distinto. ¿Cómo se genera la resistencia? Para entender. La resistencia se genera a través de que cuando nosotros viene un evento que no concuerda con las creencias que tenemos acumuladas en el pasado de cómo debería ser ese evento, lo resistimos con el enojo. Enojo, frustración, decepción, apatía, indiferencia, un montón de emociones que vienen a partir de que estamos resistiendo el evento, porque el evento no concuerda con nuestras creencias. No está pasando lo que debería estar pasando. Mis colegas de trabajo, mis colaboradores o mi jefe no me tratan como me deberían tratar. Mi marido o mi mujer no me trata o no es como debería ser para mí. La economía del país no debería estar como está. Tenemos un montón de momentos en la vida donde chocamos con la realidad, lo que yo digo, el colapso con la realidad, y colapsamos porque estamos llenos de creencias acumuladas en el pasado de cómo las cosas deben ser. Y muchas veces las cosas no son como nosotros queremos que sean. Y acá donde viene la resistencia y enojo. Y entender primero, la resistencia y el enojo te hacen menos inteligente. Cada vez que estamos enojados y resistiendo no somos inteligentes, perdemos claridad para discernir, para pensar, para escuchar, para comunicar. Y también quien se enoja y se queda enojado pierde. No, no es negocio en este mundo nuevo, lleno de sorpresas, seguir enfrascados o entrampados en esta matriz de la resistencia. Y entender que la resistencia viene de las expectativas que tenemos. Nosotros no vamos hacia la realidad a co-crear con la realidad, vamos a corroborar muchas veces expectativas. Yo tengo la expectativa de que algo va a ocurrir y voy con ese seteo. Y si no ocurre, choco, resisto. Cuando resisto me vuelvo menos inteligente y pierdo energía para crear. Voy al Big Birra en vez de al Big Bang. Pierdo ese ADN y esa matriz creadora porque estoy luchando contra lo que existe. En el universo nada y nadie lucha contra lo que existe. Todo se incluye y a partir de la inclusión se crea. Entonces, esta es la expectativa que nosotros tenemos como seteo inconsciente y también entender que este virus es altamente caprichoso, inmaduro e infantil porque estos programas mentales limitantes lo que quieren es tener razón. Queremos tener razón de que las cosas deben ser como nosotros, como nuestros paradigmas, creencias nos lo dicen. Y yo siempre pienso que decir la realidad nunca está a favor de tus creencias, tus paradigmas, tus modelos mentales. La realidad existe. Lo que tenemos que aprender a partir de esta era es aprender a co-crear con la realidad, no a luchar con la realidad. Depende cómo la realidad es, depende de lo que yo quiero, macheo, incluyo y creo. A partir, por supuesto, sin relegar lo que queremos, pero incluyendo a la realidad. Y la realidad pueden ser situaciones, personas, hechos, eventos. Entonces, o tenemos una mente basada en la resistencia, que es rígida, con estos programas mentales limitantes,
o empezamos a entrenar la mente para acceder a la capacidad de la aceptación, que es una mente entrenada, que es una mente ágil, una mente que se mueve rápido, una mente que está acorde a este mundo. Si es un mundo incierto, cambiante, complejo y ambiguo, empato a mi mente con este mundo y tengo una mente ágil, flexible, adaptable. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería la aceptación para verlo rápido? Primero, entender que la aceptación no es una cuestión de una idea, porque nosotros podemos tener y entender la idea de la aceptación. La aceptación pertenece más al cambio, perdón, pertenece más al campo de la observación consciente que del pensamiento. Aprender a observar, aprender a darme cuenta de lo que está haciendo mi mente. Si mi mente está en este seteo de rigidez, defendiendo modelos mentales o creencias, me doy cuenta y cambio. Entonces tiene más que ver con un darse cuenta que con un pensamiento acerca de él. Y también entender que la aceptación en Occidente ha tenido muy mala prensa, porque la aceptación, cuando le preguntas a alguien, podría pensar que estamos hablando de conformismo, resignación, debilidad, dejar que todo siga como está. Y no tiene nada que ver. La aceptación es la capacidad de incluir a la realidad para no gastar energía resistiendo y co-crear con la realidad. Entonces, pero para eso tengo que entender y primero poder darme cuenta si estoy en este circuito. Por eso la aceptación tiene que ver con el circuito azul, que tiene que ver con ser consciente en el momento presente de si estoy chocando con la realidad y si estoy chocando, cuáles son las creencias que yo tengo y suelto las creencias. Por eso acá es un entrenamiento, aprender a soltar certezas y a soltar creencias y dejar de tener razón. Y eso es un entrenamiento, no se logra de la noche a la mañana. ¿Para qué? Para lograr la libertad para crear. Cuando estamos en el circuito de la resistencia, estamos presos de nuestras creencias. Cuando estamos en el circuito de la aceptación, somos libres para crear con la realidad tal como la realidad se está presentando. Y esto no es menor. Lo que pasa es que lo vuelvo a repetir, esto depende de una mente entrenada. Y también entender que pensamientos virtuosos como los que estamos hablando, todo esto del Big Data y la aceptación, perdón, el Big Bang, y esto de dejarlo ser con la aceptación, que tienen que ver con la conexión con la conciencia, porque son pensamientos y creencias llenos de virtud y de sabiduría, entran en tu memoria si tu mente está quieta y tranquila. En una mente agitada estos pensamientos se licúan. Imagínate, tirás una piedra en un lago como a la derecha, esa piedra cae y llega profundo hasta el fondo. Si tirás una piedra en aguas turbulentas como la de la izquierda, se va para cualquier lado. Lo mismo este tipo de pensamientos. Por eso a veces nos es tan difícil anclar, internalizar y que pensamientos virtuosos o paradigmas virtuosos como el Big Bang o la aceptación calen en nuestra memoria, porque para eso necesitamos una mente estable. Y lo paradójico de todo es que en esta era lo que menos tenemos es una mente estable. Tenemos una mente muy agitada, muy convulsionada, haciendo multitasking todo el tiempo, estresándonos mucho. Por eso acá hay que entender que para entrenar la mente te tenés que dar momentos en el día para parar, calmar, bajar los decibeles, una mente más meditativa, reflexiva, y ahí empezar a hacer todo este trabajo. O sea que otra de las cualidades o capacidades de la mente mindfulness es la estabilidad, que es una mente meditativa. Meditativa no tiene nada que ver con estar haciendo om y poner la mente en blanco. Meditar significa, y un montón de técnicas y métodos hoy para meditar que son muy actualizados a nuestra vida occidental, como pueden ser técnicas y prácticas de mindfulness. Entonces, pero entender que en una mente agitada, en una mente convulsionada y en una mente estresada, olvidémonos de la actualización a la conexión con la conciencia. En una mente meditativa, estable, calma, más tranquila, es donde podemos acceder a entrenar a la mente para nuevos potenciales. Entonces hay dos metacapacidades que quiero dejarles que sí está bueno que las sepan para quienes quieran practicar.
Les digo metacapacidades porque de alguna manera son las que permiten que afloren un montón de capacidades. Es como preparar el suelo para plantar las semillas. Estas dos metacapacidades nos permiten preparar el suelo del cerebro y de la mente para que una vez que plantemos nuevas semillas, germinen. Es como estas aguas tranquilas en donde si tiro una piedra llega al fondo. Que son, la primera es la observación consciente, ¿sí? Aprender a desarrollar esta capacidad, porque todo lo que podés observar lo podés trascender, pero lo que no podés observar pasa de largo, y en una vida agitada como la que llevamos, lo que menos hacemos a veces es observar. Estamos todo el tiempo pensando. Entonces acá lo que hay que aprender es a observar nuestros pensamientos, no a pensar. Primero observarlos, darme cuenta del contenido, darme cuenta que tengo pensamientos disfuncionales limitantes. A partir de la observación consciente, empiezo a darme cuenta, por ejemplo, el mundo disfuncional que ocurre en mis pensamientos, la enorme disfuncionalidad que tienen nuestros pensamientos. No nos damos cuenta porque no tenemos desarrollada esta capacidad. Lo bueno es que hoy la corteza prefrontal nos habilita, porque es algo que podemos hacer y estamos listos para. Solo hay que desarrollar la observación consciente. Aprender a observar nuestros pensamientos. Y acá, es decir, podemos trascender nuestros programas mentales activando el observador consciente. Observar conscientemente es como una de las primeras capacidades que tenemos que aprender para desarrollar una mente actualizada. Sino, sin la capacidad de observar conscientemente, el resto es muy difícil de hacerlo. Y hay técnicas, hay métodos, el mindfulness sirve muchísimo para eso, entrenar la atención, que justamente el mindfulness es eso, entrenamiento de la atención. Entonces entiendan que para desarrollar el observador consciente tenemos que aprender a entrenar la atención. Por eso tanto auge, énfasis en practicar mindfulness, porque el mindfulness lo que nos ayuda es a practicar la atención. Y la atención es algo que no tenemos entrenado y desarrollado. Somos muy propensos a la distracción. Nuestra mente es muy propensa a la distracción. Entonces, a partir del entrenamiento de mindfulness, entrenamos la atención. A partir del entrenamiento de la atención vamos desarrollando y activando la capacidad del observador consciente. Y después la otra metacapacidad sería la metacognición, ¿sí? La propia palabra lo dice, metacognición, pensar sobre lo que pienso, conocer al que conoce, no solamente pensar. En esta era es muy importante para quienes quieren desarrollar una mente más sofisticada, aprender a pensar sobre lo que pensamos, decodificar, leer, entender nuestros pensamientos, hacia dónde van, qué contenido tienen. ¿Tienen un contenido virtuoso? ¿Tienen un contenido limitante? Ese pensamiento es un representante de mi memoria, de estos programas mentales limitantes disfuncionales, o es un pensamiento nuevo virtuoso. ¿Está estos pensamientos que tengo linkeados o relacionados con mis valores, o están relacionados con los valores que heredé de la cultura que son limitantes? Empezar a pensar sobre lo que pensamos. Para eso necesitamos tiempo, calma, una mente estable meditativa. Entonces es muy importante esto de la mente estable meditativa y aprender a pensar sobre lo que pensamos. Acá hay una frase de Joe Dispenza, que es un científico también de esta nueva camada que enseña y educa sobre todo esto. Al reconocer quién has estado siendo gracias a la metacognición, la capacidad de observar quién estás siendo a través del lóbulo frontal, por primera vez tomás conciencia de lo inconsciente. La observación consciente y la metacognición te van a dar la posibilidad de acceder a la memoria que es el inconsciente, a los programas que están guardados en nuestra memoria. Pero para eso justamente hay que practicar observación consciente y metacognición. Observación consciente y metacognición como dos metacapacidades mentales a desarrollar. Y para eso se necesita una mente estable, y para una mente estable se necesita mucha práctica meditativa. Después cada uno puede elegir distintos métodos, pero se necesita la práctica meditativa. Tiene que haber más silencio, tiene que haber más tranquilidad, tiene que haber más estabilidad,
más paz. Si no, no hay manera de que todo esto cale, entre, florezca y germine. Entonces, bien, para ir cerrando, la conciencia, ¿sí? La mente actualizada, esta mente mindful, tiene esta capacidad de conectar con el Big Data humano. Este Big Data humano es la conciencia, que es un campo de información. Exactamente igual que el Big Data. Wi-Fi, conecto, entro al Big Data, a la nube, en la nube bajo información. Los humanos podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos conectar con este campo de información, y este campo de información, como lo dije, está lleno de virtud, potencial y sabiduría. Entonces lo que tenemos que aprender, ¿sí? Que de alguna manera nos olvidamos, porque cuando éramos pequeños, antes de que hayamos padecido, entre comillas, porque no tiene nada de malo, el condicionamiento cultural, no lo digo como algo malo, eh, teníamos esta capacidad de conectar con valores, virtud y potencial. Pero de a poquito lo que fuimos armando, como allá a la izquierda, es la biblioteca, y ahora ya tenemos en la biblioteca todo lleno de creencias, paradigmas, y el mapa para llegar, los libros, la información que nos dicen lo que es y cómo llegar a tal lugar, y cómo esto y cómo lo otro. Cómo vivir en paz, cómo ser felices, cómo estar tranquilos, pero no nos está funcionando. Entonces hay ciertos libros, hay ciertos mapas de ruta que no nos están llevando a donde queremos. Entonces hay que sacar algunos libros de la estantería y meter otros libros en la estantería. Muchos libros nos pueden ser funcionales, pero hay muchos que no. En términos de paz, bienestar, tranquilidad, alegría, compasión, abundancia, verdad, libertad, humildad, tenemos mucho por hacer. Hay muchos mapas de ruta que no nos han llevado a donde queremos. Hay muchos libros que tienen información falsa. Entonces tenemos que aprender a renovar información. Como decir, renova tu biblioteca. Comprate otros libros. Entonces volvé a recordar y conectate de nuevo. Es todo un trabajo. La mente entrenada puede volver a conectar, puede volver a recordar, y tenemos esta claridad entonces, que es otra capacidad de la mente mindful, que es esta mente conectada. Habíamos hablado de mente ágil, ¿sí? Adaptabilidad, agilidad. Habíamos hablado de mente meditativa, estabilidad, y mente conectada, claridad. Y acá vamos a tener mucho más claridad de qué es virtuoso y qué es limitante. A veces cuando estamos muy mareados en el trajín y la carrera del día a día, es difícil discernir. No porque no seamos inteligentes o no tengamos acceso a la sabiduría, es porque estamos corriendo demasiado rápido. Imagínate, si vos vas a 250 kilómetros por hora con un auto, ¿qué posibilidades tenés de discernir o de ver con claridad el paisaje? Y muy poquitas. Si vas a 20, a 30, a 40 es distinto. Entonces, aunque parezca raro, quizás en esta época, en esta era, menos es más. Y más lento es más rápido. Aunque parezca loco, más lento es más rápido. Eh, y acá es donde podemos acceder a mayor claridad y entendamos que como que nuestra biología está preparada para tener este Wi-Fi, está preparada para recibir esta información. Nosotros somos esa I que tiene la capacidad de conectar, que tiene la capacidad de bajar información, que tiene la capacidad de conectar con este campo de genialidad, como decía el doctor Hawkins, que es la conciencia. Lo único que hay que saber cuáles son los pasos, y hay que hacer el entrenamiento correspondiente y adecuado. Y los resultados se van viendo. Bien, muchas gracias, les agradezco muchísimo. Ahí tienen, si quieren, para quienes les guste, ahí tienen el Instagram mío, fedgb.asixma, mi dirección de correo. Si quieren escribirme, si quieren meterse en el Instagram, ahí van a tener siempre novedades, cuestiones que tienen que ver con esto del el mindfulness, la meditación, el mind training. Súper agradecido como siempre, Vicky, a todo HIT, con quien estamos recorriendo este lindo camino. Creo que llevamos ya, no sé si es tercero o cuarto año, pero bueno, buenísimo de seguir juntos en este camino. Así que bueno, si quieren, por supuesto, dejo abierto a preguntas, me hagan las preguntas que quieran y después cerramos, ¿sí? No sé si quieren hacerme preguntas por chat o me las quieren hacer ahí
directamente hablando. Fede, Sí. muy bueno, primero gracias. Yo me sumé al webinar más que nada porque soy medio un resistidor serial a todo esto. Y me llegó algo interesante de esto de a veces menos es más o lo más lento es más rápido, porque uno hablabas de que la imagen mía de alguien ágil, alguien rápido, muchas veces no es justamente un meditador como los budistas, o los veo como alguien lento en mi cabeza, como alguien lento, muy parsimonioso, pero en definitiva están siendo más rápidos mentalmente que los que vamos rápido, los que creemos que vamos rápido. Entonces tengo como algo me frena siempre y lo asocio con que, por eso digo que soy un resistidor con respecto a este tema, me resisto Sí. bastante porque veo, no me veo de aquel lado. También lo que saco y que voy analizando, yo creo que algo me estoy perdiendo, por eso me voy tratando de meter y conectar. Y obviamente también tiene que ver con la edad de cada uno. Yo creo que muchos de los pensadores han pasado los 40, 45 años. Es donde se empiezan a conectar. Esto no le sucede, o sos muy pequeño y todavía no estás inserto en la matriz, por así decirlo, Sí. o terminaste lograste, digamos, lograste algunos objetivos en tu carrera que permiten que te pares a detener la pelota y a pensar. Y eso pasa cuando sos un poco más grande, ¿Vos cuando qué tenés edad un poco más de tenés, tiempo. Gonzalo? Yo tengo 44. Y me está pasando estos últimos 2, 3 años que estoy empezando a parar la pelota, que antes ni me daba cuenta que había que parar la pelota. Y la pandemia me ayudó muchísimo porque me hizo parar la pelota digamos, me lo impuso de alguna manera. Sí, Y por ese lado abrazo la pandemia porque me hizo parar la pelota y me di cuenta de un montón de cuestiones que estaba haciendo mal. sí. Pero digo, a los 30 años, en mi carrera vertiginosa de querer hacer más y más, ni tenía tiempo de parar la pelota. Hoy en No. día que ya mis hijas han crecido un poco más, tengo un poco más de tiempo, me empiezo a mirar a mí mismo y digo, hay muchas cosas que tengo que cambiar y digo, algo me estoy perdiendo porque no estoy accediendo, no me estoy conectando con la conciencia. Por eso me interesaba y quería contarte, me ayudó muchísimo y de a poquito quiero ir interiorizándome con este tema. Así que Sí, muchísimas gracias. no, está buenísimo lo que decís. A ver, lo bueno que tenemos ahora que está disponible para nosotros los occidentales, pues llamemos el rango de edad de 40 a 50 años, que sí comparto con vos, que es decir, te empezás a hacer un par de preguntas nuevas, porque ya corriste la carrera y te diste cuenta que la carrera no te termina de llenar de satisfacción o lo que estabas buscando, entonces empezás a buscar nuevas respuestas. Pero lo lindo de esto es que decir, hoy para nosotros los occidentales, las técnicas de meditación que nosotros podíamos entender de que es el monje budista meditando 2 horas por día, no tiene nada que ver con eso. Es completamente distinto. Entonces, lo lindo que las técnicas nuevas estas de meditación, llámese mindfulness o lo que fuere, estas nuevas técnicas de entrenamiento mental, no necesitan de tanto tiempo como parece, simplemente necesitan de la disciplina de aprender a entrenar y aprender a tener la claridad esta de cuándo corro y cuándo paro. Simplemente porque si no estás todo el tiempo corriendo, la matriz te lleva a estar todo el día corriendo, todo el día ocupado, y no tenemos tiempo para hacer estas paradas. Entonces, bueno, si empezamos haciendo esas paradas, te vas dando cuenta que esas paradas te dan esto que yo digo. Quizás perdiste media hora por día, entre comillas, pero después te das cuenta que estás ganando en un montón de cosas y que en realidad no estás perdiendo. Eso es una ilusión dentro de la carrera. Es como decir, paro en boxes, pierdo tiempo. Los autos de Fórmula 1, justamente cuando paran en boxes, tienen clarísimo que lo que están haciendo es ganando la carrera, no están perdiendo tiempo. En esa analogía nos podemos situar nosotros. Nosotros somos como autos de Fórmula 1 que estamos corriendo todo el tiempo la carrera y nunca estamos parando. Y así nos está yendo de alguna manera. Hola, muy bueno, Fede. Quería hacer un comentario y pregunta, ¿no? Anoté ahí un par de también pensadores que fuiste mostrando con sus frases y demás. Hay muchísimas ideas que son súper interesantes, se me fueron mezclando con esas ideas un poco de PNL. Bueno, últimamente me he involucrado el concepto este de fluir de Csikszentmihalyi y demás. Algo que me pasa a mí,
por eso quería preguntarte en tu experiencia, o si querés compartir, es cuál es, o si es que hay, ¿no? Que yo llamo la plumita tipo Dumbo, ¿no? ¿Cuántas veces un montón de ideas o vemos cosas y decimos, claro, es cierto, racionalmente este es el camino, frenar, el ejemplo este que diste recién de la parada en pit y que no es perder tiempo, y me pasa que me encuentro que me pasé. Un poco lo que decía Gonzalo también, en el correr, en el día a día, no sé si es el cerebro reptiliano que me ganó y la parte racional quedó relegada. Entonces digo, qué diferencia, ¿no? Este bagaje en un punto más intelectual, es decir, che, la verdad que este es el camino, quiero intentar ir por acá, pero cuando estando en la cancha no funcionó. O sea, hay una discrepancia entre la realidad y la Sí, expectativa, evidentemente. sí. A ver, esto le pasa, lo que te pasa a vos le pasa a mucha gente. Por eso acá también es importante, Emiliano. Para mí son dos cosas que son fundamentales. Para mí son tres cosas fundamentales. Primero, el método. Segundo, el coach. Y tercero, el equipo. Si vos tenés un buen método, un buen coach, un buen equipo, es muy difícil que te escapes. Ahora, si no tenés un buen método, no tenés un coach y no tenés un equipo, yo se lo digo siempre a la gente que entreno, quédense entrenando en equipo, quédense en comunidad. Es más, lo dijo Buda, cuando Buda dejó sus secretos, entre comillas, de la iluminación, él dijo, el maestro, el conocimiento y lo que él llamaba la yanga. La yanga es la comunidad de entrenamiento. Vos viste que los monjes budistas, yo siempre digo, son monjes pero no son tontos. Ellos meditan en comunidad siempre. Entonces es muy importante, método, coach, equipo. Porque solo yo lo veo con la gente que me lo dice. Me dice, Fede, buenísimo el año pasado cuando estaba entrenando, hace 3 meses que hace 3 meses que no hago más nada. El equipo te obliga, el compañero de juego, el que está ahí, que te apoya, que te empuja. Al principio es importante, no te digo que pases toda la vida, o después te armás tu propia comunidad de entrenamiento, pero al comienzo es importante una comunidad de entrenamiento. Muy bueno, gracias. Eso te va a ayudar un montón al principio, hasta que le tomes la vuelta. Si le tomas la vuelta, después por ahí querés seguir solo, pero al principio te digo 1 año/2, no es al principio 1 mes/2 meses, que eso es una creencia que también tiene la gente limitante, que todo este entrenamiento es un entrenamiento de que lo hago 2, 3 meses, 4 y abandono. Esto es un entrenamiento de por vida. Yo cuando hablo de todo lo que hablé, estoy hablando de una persona que ha entrenado 2, 3, 4, 5 años. No estoy hablando de una persona que hizo un curso de 2 meses. En 2 meses no pasa casi nada. Pensá que nosotros tenemos una memoria guardada, no sé cuántos años tenés vos, pero de los 0 años hasta ahora, todo eso está guardado en tu memoria. En 2, 3 meses sería imposible romper con esa memoria y poner una memoria nueva. Entonces, reacomodar el cerebro nuevo, entre comillas, lleva mucho tiempo. Y lleva mucha paciencia, y mucha disciplina, y mucho compromiso. Si no, no hay resultados. Buenísimo, gracias. Es maravilloso, pero tiene mucho de esfuerzo, ¿eh? Sí, sí, la constancia, sobre todo. Pero me quedé muy bueno eso que destacaste, por ahí no es tan común, o sea, por ahí es la primera vez que lo escucho, que la parte, lo mencionaste como Yanga, la parte de equipo, ¿no? Ese apoyo y también la conciencia, me parece que a nivel consciente es muy bueno lo que dijiste de cuando uno dice el inicio es por menos 2 años o un año, y no que el inicio es un mes Mínimo. o 2 meses. Sí, No, sí, mínimo. muy, muy bueno Hablemos de un eso. año o 2. Sí, no, 1 o 2 meses, olvídate, te come crudo. El cocodrilo te come crudo, te está esperando con los dientes afilados. No Es hay que la chance. sociedad nos tiene preparados a que tiene que ser todo rápido ahora, ¿no? Yo pensé que era un par de días nada más esto, ya estaba entrenado, no. Sí. Olvídate. No, por eso te digo, nosotros hemos guardado en la memoria mucho que está enquistado ahí, pero bien enquistado en las redes neuronales, así, ¿eh? Para romper eso se necesita tiempo, se necesita mucho tiempo y muchas ganas. Por eso digo, siempre esto es para valientes y humildes. Valientes y humildes, tenés que navegar y remar. Y después te vas dando cuenta de los resultados, ¿eh? Cuando te vas dando cuenta de los resultados, ya no tenés ganas de largar. Eso es lo que por lo menos le pasa a la gente que yo he visto que entrenó un tiempo considerable, porque después ya se dan cuenta y ya no quieren volver. Y ya dicen, no, ya no largo el entrenamiento, ya me doy cuenta que funciona. Pero para darse cuenta que funciona tiene que pasar un tiempo. Ahora, yo no digo con esto, Gonzalo o Emiliano, que al mes o a los 2 o a los 3 meses de entrenar no ves resultados. Empezás a ver pequeños resultados. Yo estoy hablando de algo ya importante que digas, wow, sustantivo. Pues si no, si a los 3 meses abandonás los resultados que... Es como una dieta, es como el físico. Fuiste al gimnasio, tenés tonicidad muscular, porque estuviste un año en el gimnasio. Si al año 2 no seguís en el gimnasio, en el año 3 se te cayó todo de nuevo.
es exactamente lo mismo. Por mi lado, Fede, yo te saludo, que me tengo que ir, agradecido. Ya te tomé los datos también tuyos, cualquier cosita, así que muchas gracias y muchas gracias también ahí a Victoria y a No, Hit. dale un abrazo. Listo, muchas gracias. Chao, Chao, chao. Emiliano, un abrazo. Adiós, Hasta adiós. luego. Chao, Vicky. Bueno, me despido. Adiós, hasta luego.